Presentarla sería una temeridad. Todos lo conocemos, todos hemos aprendido de ella. Simplemente lo único que tenemos que hacer es escucharla. Estoy seguro que nos sorprenderá, como siempre. Y tiene la palabra. Muchísimas gracias a la Asociación de Archiveros por haberme invitado a participar en este acto que me está permitiendo seguir aprendiendo. Por otra parte, para mí es una alegría especial estar aquí, porque esta ha sido mi casa durante casi 25 años. Y tengo que reconocer que he pasado por la administración central, por la administración local y por la administración autonómica. En las tres me he sentido muy bien, pero tengo que reconocer que la etapa gloriosa de mi vida profesional fue la de la Diputación. Me permitieron, he trabajado con todos los políticos de cualquier signo y todos apoyaron todas las propuestas que le hice a lo largo de esos casi 25 años que permanecí en la Diputación. Así que no puedo sino estar contenta. En estos momentos es preciso, ya después de lo que hemos oído, fijarnos instantánea de una identidad que puede ser borrada por la vorágine en la que la sociedad y las áreas de conocimiento están inmersas. Porque ni la evolución y desarrollo legítimo de nuestra disciplina, ni la globalización, ni la aplicación de las TIC pueden determinar arrinconamiento, olvido o desvirtuación de conceptos y principios archivísticos. En cualquier entorno, la evolución y desarrollo no pueden proporcionar sino cambios y con ello retos y posibilidades. Y la archivística no se queda al margen. Ahora bien, los cambios de hoy no pueden ser asumidos provechosamente si no volvemos la vista atrás y repensamos realidades archivísticas anteriores que en buena medida son antecedentes de las actuales. Debemos conocer de dónde venimos para enfrentar sin miedo pero sin confusión dónde estamos, y para esto nuestra actitud ha de ser de apertura, sin dejar que otros resuelvan nuestros problemas o que algunos se queden anclados en el pasado. Este congreso, con buen criterio, ha permitido un repaso de nuestra profesión, de nuestro conocimiento y de nuestras actuaciones, situándonos en este espacio que hoy ya podemos denominar de futuro. Y quiero comentar que la necesidad, que no la coincidencia, de detenerse para reflexionar en un mundo donde la aceleración es una constante, está manifestándose simultáneamente en otras instituciones preocupadas también por los cambios y por el futuro. Entre otras, ya lo había hecho Acal en el número 16 de su revista Tabula. Es el caso también de la Universidad Francisco de Miranda en Venezuela, que en julio pasado celebró un simposio internacional con el título Evolución y nuevas tendencias aplicadas a la ciencia de la información, en el que la archivística ocupaba un lugar específico. El tema reciente del Congreso de Mercosur de este año en Sao Paulo ha sido entre la tradición y la modernidad, y el Archivo General de la Nación de México, en el último número de su revista Legajo, incluye un artículo titulado Entre la nostalgia de la tradición y el mito de la modernidad. En nuestro caso,
el marco para el análisis nos lo da el propio título del Congreso. Título contundente, a la par que sencillo, atractivo y amplio. La gestión de los documentos y la gestión de los archivos en España, 30 años de cambio. Para el que se utiliza el término gestión, diferenciando una gestión de otra, en un orden es correcto y exacto, que apunta a la prioridad de los documentos respecto de los archivos como instituciones de custodia, sobre lo que nos extenderemos más adelante. Sin embargo, para mí existe un grave inconveniente. La intervención de este plantel de figuras sabias y conocidas, entre las que está también el Ronaldo de los archivos, que han puesto sobre el tapete los diferentes y múltiples cambios hasta llegar a la actualidad. Todo prácticamente ha quedado dicho y puesto de manifiesto. De aquí que será difícil no incidir en cuestiones ya planteadas y sobre las que en estos últimos años no he dejado de insistir. Yo diría que los cambios para la archivística y para los archiveros empiezan unos años antes de lo que fija la introducción del programa del Congreso, como ya lo apuntó ayer María Luisa Conde, aunque no cabe duda que la promulgación de la primera ley de archivos en nuestro país, que fue la de Andalucía, marca un hito importante. Cambios que en primer lugar vienen de la evolución y desarrollo de nuestra disciplina, que en estos cambios precisamente va cimentando su carácter científico, pero hay otros cambios. Los cambios enumerados en dicha introducción van a dar lugar a profesionales renovados, mejor que nuevos y distintos, y a paradigmas que no habíamos previsto hace 30 años, porque la relación con las necesidades sociales de información y de acceso cada día aumentan más. Cambios evidentes que van desde la ausencia de legislación hasta una segunda generación de leyes, desde la clásica carencia de bibliografía a una abundancia tal que nos exige la selección, desde la discrecionalidad de aplicación de nuestras funciones a su normalización, desde una archivística historicista anclada en la diplomática hasta una archivística enfocada a la gestión documental y al documento administrativo que convierten a los archivos en garantes de la transparencia y los derechos humanos, desde los documentos en papel a los electrónicos. Cambios a los que yo añadiría, sin pretender ser exhaustiva, alguno más. Los archiveros y nosotros hemos adelantado las funciones archivísticas cuyo espacio va más acá de los archivos, antes de que otros las conviertan en procesos de la gestión de documentos electrónicos. Lo orgánico ha dado más preferencia a lo funcional. Hemos ampliado en más de un caso los objetos de las funciones archivísticas, siendo particularmente notable el de la descripción archivística. Hemos pasado de las descripciones planas a los sistemas de descripción y estamos en vía de alcanzar un modelo conceptual internacional de descripción archivística que a través de la EGA se presentará el año que viene en el próximo Congreso Internacional del CIA, en el que España está colaborando, como ayer ya se extendió Joaquín Yarzó, a través de la Comisión de Normas Española de Descripción Archivística. Son cambios que pudiéramos estimar relacionados con la evolución y desarrollo de la archivística, pero que si tenemos en cuenta la relación archivística-gestión de documentos, hay que sumar los que se derivan de la aplicación de esta segunda,
sobre todo a partir de la ISO 15489, que dará la responsabilidad de la misma a las organizaciones y con ella el desarrollo de políticas de gestión de documentos electrónicos. Para empezar, quizá lo más destacado sea el protagonismo de esta gestión frente a la archivística, cuando aquella no es en buena medida sino la aplicación de la segunda. De hecho, hoy se habla más de gestión documental que de archivística. Basta repasar los títulos de congresos, jornadas, conferencias o artículos de revistas. Expresiones como gestión de documentos y archivística, cuyo orden pregona lo que acabo de decir, establece una diferencia entre la una y la otra cuando entre las dos no cabe sino relación. Gestión documental y archivo, que no es lo mismo que gestión de documentos y gestión de archivos, es otra expresión frecuente que parece apuntar a que la gestión de los documentos es ajena a los archivos. Hecha esta introducción, me detendré en algunos de estos cambios y finalmente no me privaré de intentar ofrecer la que entiendo evolución de la gestión de documentos en España, sin salirme de España, que nos permitirá contextualizar dicho cambio. Entre otros, lo siguiente. El protagonismo del documento ha ido más allá de la segunda generación, como veremos. Hemos pasado de la autonomía a la corresponsabilidad. La transparencia y el acceso no se ponen de acuerdo para nuestra preocupación. Las funciones archivísticas primero se adelantan y salen de los archivos y luego se convierten en procesos de gestión de documentos electrónicos sin a veces determinar con claridad a quién o quiénes corresponde su aplicación. Los archivos se convierten en repositorios electrónicos. Quizá otro cambio esté en el hecho de pasar de la historia a la memoria. Ese paso con cierta obsesión, pero amparados en esa memoria, hay una tendencia a no distinguir al documento de archivo de cualquier registro de información. Y ciertamente, documento de archivo o información, aun teniendo en cuenta su relación, son realidades diferentes. La información no prueba, los documentos sí. De hecho, la información es un concepto etéreo, difícil de acotar, que la mayoría de las veces requiere elaboración, lo que puede implicar, por ese mismo requisito, manipulación. Ya lo veremos al referirnos al hablar de la transparencia. Y no puedo dejar de aludir a este respecto al artículo de Concha Barrero en el último número de la revista Tría, que trata de la información abundantemente. No todos estos cambios podrán ser analizados por mí a fondo, pero incidiré en el protagonismo del documento frente al archivo, en la nueva legislación paralela, en la corresponsabilidad, que, entre otras cuestiones, va a determinar la necesidad de un vocabulario único y haré alguna reflexión sobre la transparencia. Parece ser que hoy el documento de archivo desplaza al archivo como institución y se convierte en objeto único de la gestión documental y en primero de la archivística. De archivos y documentos hemos pasado a documentos y archivos. Y en este sentido es representativo el título de la segunda ley de archivos para Andalucía. A este respecto, conviene recordar que las leyes, algunas de segunda generación, aparecidas a principios del siglo XXI, todavía destacan en sus títulos, en primer lugar, el término archivo, e insisten en el diseño de su sistema de archivos, sin perjuicio de que algunas también hablen de gestión de documentos.
así los títulos de archivos y documentos para Cataluña y Navarra, de archivos para Valencia, de archivos y patrimonio documental para Extremadura. Algo más tarde, el decreto de 18 de noviembre de 2011 tiene por objeto para el Estado, que nunca ha tenido ley de archivo, el diseño del sistema español de archivo y la constatación del sistema de archivo de la Administración Central, refiriéndose a la gestión documental en la motivación sin ahondar para nada a la hora del articulado. En este entorno, el título de la segunda ley de archivos para Andalucía, de documentos, archivos y patrimonio documental, no fue casual, sino porque teníamos conciencia que hoy los documentos reclaman una atención primera, que no única ni principal, con relación a los archivos como instituciones. No hay archivos sin documentos, y sin embargo existen documentos de archivo sin archivo. Pero hay más. Ese orden no era una novedad. Recordemos que para el término archivo, la definición primera en nuestra primera ley de archivo fue la de conjunto o conjunto orgánico de documentos. Y fue más tarde cuando asumimos para él el concepto de institución de custodia de ese conjunto documental en la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía del año 91. Difundida la segunda ley andaluza, me permití comentar lo siguiente. Algo más viene a favorecer ese orden de documentos de archivo y no de archivos y documentos. La atención hoy a la gestión documental se ha hecho prioritaria. Hablamos más de gestión documental que de archivo, quizá porque a la hora de la administración electrónica los archivos tienden a desaparecer, a reducirse, mejor que desaparecer. Y para la apreciación de la que vengo hablando, no hay que irse muy lejos. En el modelo conceptual que está elaborando la NEDA, el archivo como institución ha perdido visibilidad respecto a los documentos, al ser estimado dentro de los agentes uno más como agente institucional. Enlazando con este tema, otro comentario referido a la legislación que hoy va más allá de las denominadas leyes de segunda generación y se sitúa en el contexto de la gestión de documentos electrónicos cuyo protagonismo, a pesar de la relación natural archivística-gestión documental, está determinando dos tipos de leyes. Por una parte, las denominadas leyes archivísticas, que siguen teniendo como objeto a los archivos y a su contenido documental, y entre sus objetivos el diseño de los sistemas de archivos, la defensa del patrimonio documental y en buena medida también la gestión documental, y por otra, las leyes y normas que tienen por objeto los documentos administrativos electrónicos y por objetivo la producción y gestión de documentos auténticos, íntegros, fiables y disponibles a largo plazo, que no es el mismo tiempo de la conservación permanente. Como bien sabemos, las primeras están en el marco del Ministerio de Cultura o de Educación, Cultura y Deporte y de las instituciones autonómicas con competencias semejantes, mientras que los textos que afectan a la segunda corresponden al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, responsable de la implantación de la administración electrónica en España. Hay expresiones habituales en la segunda que aluden a dos tiempos y a dos espacios, tales como gestión y conservación, que bien pudiera entenderse como gestión para los documentos administrativos y conservación para los de conservación permanente, haciendo así referencia, como acabo de decir, a dos tiempos y a dos espacios, que se corresponden el primero con las unidades administrativas de producción y tramitación, el segundo y después con los archivos como custodia. Y seguimos abundando. De manos del cambio,
Hemos pasado de la autonomía a la corresponsabilidad. Y entre otras consecuencias está la necesidad de consensuar un vocabulario representativo de la teoría archivística de los distintos países que nos permita la fluidez de comunicación para entendernos sin trabajo. En teoría, el vocabulario facilita la información y el lenguaje reduce la interpretación y democratiza el conocimiento. Sin embargo, es a veces el lenguaje el que al aplicar el vocabulario cambia y diversifica la información. Puede ser el caso habitualísimo de utilizar fondo en plural por documentos de archivo. Y así ocurre que se sigue estimando fondo de una audiencia indiana a todo el conjunto de documentos con información sobre esa audiencia. También ocurre con la distinta aplicación de forma referida a los documentos, entendida como formato al referirse a la manifestación de los documentos por medio electrónico, que así lo reconoce la reciente ley del procedimiento administrativo común de hace unos días, cuando en archivística ha tenido que ver forma con el tipo documental y también con la tradición documental. Por su parte, en el glosario español de Interpares, forma se identifica con las reglas que establecen la apariencia de una entidad documental, cuando sería precisamente la forma el resultado de esa regla. La diversidad de interpretación terminológica y conceptual es constante en el contexto archivístico, incluso entre los archiveros de un mismo país, pero a esta se suma la interpretación procedente de profesionales diferentes. Es el caso de entidad documental, de uso hoy habitual en el entorno de la descripción archivística, reconocida como aquello que merece ser descrito. Sin embargo, los informáticos, al estimar a la descripción como proceso de la gestión de documentos electrónicos, la consideran como el resultado de la representación, cuando este para nosotros no es sino la descripción o registro de descripción. Entidad documental, por lo tanto, puede ser interpretada como aquello que se describe, lo que hemos llamado unidad de descripción, y como el resultado de la referida función. Y no falta la confusión entre fondo y colección cuando se habla de la colección de actas capitulares de tal ayuntamiento y de su fondo de grabado. No me voy a insistir en ello, porque dichos comentarios ya han visto la luz y pueden consultarse. Pero sí solo como anecdótico comentar que después de definir al documento de archivo, enumera y define hasta 85 acepciones de esto, y conociendo, por supuesto, las posibilidades de clasificación de los documentos, sin embargo, la mayoría de estas acepciones nos parecen redundantes e innecesarias, tales, entre otras, como un documento de archivo adquirido, agregado, almacenado, arreglado, clasificado, completo, creado, declarado, descrito, narrativo, obsoleto, escrito, producido y muchas denominaciones más, utilizando para las definiciones de cada uno circunstancias y situaciones innecesarias en lugar de atributos o propiedades. En cambio, no define el público, el privado, el administrativo, el simple y el compuesto. Considero, entre otras cuestiones, que el excesivo apego al texto inglés ha determinado traducciones literales poco acertadas. A menos de que yo sepa, no sé si me equivoco, no hay en este momento ningún español en el comité de terminología correspondiente. En cuanto al MAC, es un proyecto iniciado en el año 2010 a iniciativa del Consejo Internacional de Archivos y financiado conjuntamente con el programa de Interpares, con el objetivo de crear un recurso en línea para recopilar interactivamente
el conjunto más amplio posible y representativo de la terminología archivística empleada en múltiples idiomas. Quienes siguen de cerca este glosario echan de menos la escasa participación en el caso hispano y de aquí la escasa incorporación de términos. Quizá el hecho de limitar la colaboración a solo aquellos que pertenecen al CIA esté dificultando el avance. No puedo obviar en este caso que muy cerca de nosotros está el proyecto de la Mesa de Archivos de Administración Local con el nombre de ECADAL, como recurso online de participación abierta que va más allá de las definiciones y, aunque ceñido al entorno de la administración local, incorpora términos archivísticos de carácter general, válidos para cualquier archivero. Os invito de verdad a que os acerquéis a ECADAL y, sobre todo, no solo que os acerquéis y lo utilicéis, sino que participéis activamente en su elaboración. No cabe duda que la aplicación de las nuevas tecnologías y la necesidad de corresponsabilidad ponen de manifiesto estas necesidades y debilidades terminológicas. Insistir sobre la transparencia, después de tanta literatura sobre el tema y después de haber oído a cualificados ponentes, puede ser inadecuado por mi parte hablar y opinar sobre transparencia. Con todo, me voy a arriesgar. La información es poder, decíamos ayer. Hoy, avanzando más, reconocemos que la información facilita el ejercicio de la democracia a través de lo que hoy conocemos como transparencia. A este respecto, me parecen oportunas las palabras de Javier Sábada en una entrevista recientísima, que dice: uno de los grandes males del Estado es su opacidad, y esto no debería ser así, porque el Estado es la representación de cada uno de los individuos y de la soberanía popular en el sentido pleno de la palabra. Son palabras de Javier Sábada. Existiendo una relación muy fuerte entre transparencia y acceso, resulta que la primera es ofrecida a partir de la publicidad activa por las organizaciones y el segundo es demandado por los ciudadanos, y no suele haber coincidencia entre una y otra. La Ley Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno de 9 de diciembre de 2013, a partir del acceso, al referirse a la información pública, de alguna manera, ha superpuesto, identificando la información elaborada con la específica de los documentos, pero siendo información pública las dos, si la primera, al ser decidida por las organizaciones, puede ser discrecional, subjetiva, la de los documentos de archivo no admite la subjetividad. Otra cosa será la autenticidad, no siempre relacionada con la verdad, porque no todos los documentos auténticos son verdaderos. De aquí la necesidad inexcusable de fiabilidad para ganar confianza a la hora de la transparencia, porque los ciudadanos, como ha dicho Antonio González Quintana, tienen derecho a la verdad. Entiendo que la transparencia va unida a la información elaborada y disponible y nos requiere, por supuesto, solicitud de acceso. Y el acceso tiene que ver más con los documentos y su información específica. Y en más de una ocasión hasta ahora, ni transparencia ni acceso son satisfactorios. Quizá porque a este respecto la transparencia y el acceso pueden tener efectos disuasorios. De aquí la exigencia en las organizaciones de producir documentos con todos los atributos que les hemos reconocido, porque si no se producen
evitando el testimonio de situaciones comprometidas, o se producen y no se transfieren a los archivos, o se producen y no son accesibles a los ciudadanos, la transparencia y el acceso no satisfarán a nadie. Vienen a colación unas recientes palabras de nuestro colega Alfonso Díaz Rodríguez, que dice: la relación de la transparencia con la corrupción, sin embargo, es menos intensa que con el derecho a la información. Y yo diría que hasta ahora la confianza que debía proporcionar no la ha alcanzado. De hecho, la transparencia no puede identificarse por la verdad si los metadatos elegidos para los portales de datos abiertos están al margen de las verdaderas necesidades de información de los ciudadanos. En uno de los intentos de salvar la desconfianza, una archivera andaluza, como hemos tenido ocasión de comprobar esta tarde, Isabel Medrano, ha estado elaborando un proyecto que, sobre la serie de expedientes de contratación de servicios y obras de infraestructura de transporte, pretende hacer con su proyecto aportaciones y análisis de metadatos distintos a los oficiales, pero que son de interés de los ciudadanos. Creo que es un trabajo de final de máster que cuando esté concluido creo que será de una gran utilidad. No quiero concluir con el tema sin aludir a las unidades de información que está previsto crear al margen de los archivos, que también son unidades de información dentro de la organización. Es posible que aquellas estén más relacionadas, las unidades de información, con la información elaborada, mientras que los segundos son más afectos al acceso a los documentos. Con todo, habrá que fijar las competencias para las unas y para los otros, aunque entiendo que los archiveros podrían ser buenos responsables para ambas. Sin embargo, he oído a muchos archiveros que no quieren saber de información elaborada por sobrepasar el marco de su trabajo. Finalmente, como anuncié, dedicaré la última parte de mi intervención a exponer la que estimo evolución de la gestión documental en España hasta llegar a la situación actual y a los cambios de que venimos hablando, permitiendo, como ya dije, su contextualización, dando sentido al título de esta conferencia. Antes de recorrer las etapas por las que ha pasado la gestión de documentos hasta hoy, reconocí que a la hora de la evolución de la archivística, la manifestación de su aplicación tenía nombre propio: gestión de documentos o gestión documental, aunque ahora parece que la segunda suplanta a la primera, hasta el punto de plantearse si dicha gestión es otra ciencia. Gestión de documentos o gestión documental es una expresión que, como bien sabemos, arranca del concepto anglosajón del record management, vinculado al ciclo vital de los documentos, con separación entre el gestor de documental y archivero, y entre unidades administrativas y archivos como institución. El tiempo para dicha gestión no iba más allá de la eliminación o del momento de la decisión de la conservación permanente. La UNESCO la estimó como parte del proceso administrativo, relacionándola con la aplicación de principios de economía y eficacia para la producción, mantenimiento y uso de los documentos hasta su eliminación. Los franceses no estimaron correcta la traducción de los canadienses francófonos de record management por gestión de documentos, abogando por la expresión de gestión de documentos corriente, es decir, administrativo, para nosotros, distinguiéndolo de los de conservación permanente. Sin embargo, el CIA, en ese momento, admitió en su diccionario la expresión gestión de documentos, especificando que afectaba a los documentos con vigencia administrativa,
en una etapa anterior a los archivos históricos y a la conservación permanente, precisando además que la responsabilidad de la misma era para el record manager que no para los archiveros. Los años de la década de los 70 y primeros de la de los 80 fueron proclives a una bibliografía que todavía merece recordar, una de las primeras. El modelo de gestión documental ligado a la gestión administrativa que nos llegaba de fuera, al margen de los archiveros y de los archivos, y que tenía por objeto a los documentos administrativos, no se adecuaba a la práctica española. No teníamos record manager, porque la responsabilidad sobre los documentos a partir del tratamiento archivístico era exclusivamente de los archiveros una vez ingresados los documentos en los archivos. Aceptamos de buen grado la expresión que llegó a usarse de forma generalizada, pero cambiamos el modelo a la hora de su aplicación. La gestión de documentos es la competencia de los archiveros, su tiempo a partir del ingreso en los archivos y su espacio el de los propios archivos. Primero en los históricos y pronto en los administrativos, a partir de lo que estimamos archivística integrada que ligaba los archivos administrativos y los históricos a partir de la ampliación del concepto del tiempo. Es el momento para nosotros de la recuperación y protagonismo de los documentos administrativos y con ello la atención y desarrollo de la valoración que vino a sustituir al expurgo, de lo que se desprende que su objeto serán los documentos administrativos, tanto estos como los de conservación permanente, y su metodología a partir de la aplicación en la que la discrecionalidad no era plena de las funciones archivísticas reconocidas. Es a partir de la ISO 15489 y más tarde de la ISO 30300 y las otras ISO con ellas relacionadas, cuando la gestión de documentos a nivel internacional pasa a ser competencia de las organizaciones a las que corresponderá elegir el modelo de aplicación. Coincide esta situación para nosotros con la aplicación de la TIC, la irrupción del documento electrónico y la implantación de la administración electrónica. En España, las consecuencias han tardado algo en hacerse presentes. Como veremos, aunque con variantes, retrocedemos al modelo anglosajón. La gestión de documentos formará parte de las políticas de la administración electrónica en el seno del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, desligándose de los archivos, aunque con visos de continuidad. Así lo reconoce la reciente Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas cuando habla de la continuidad del archivo electrónico público con el archivo histórico nacional, a pesar de que este y otros se queden en el marco de políticas patrimoniales y culturales. Ya vimos al hablar de la legislación que existen textos normativos expedidos por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas paralelos a los de las leyes propiamente archivísticas. El espacio y el tiempo de la gestión de documentos se sitúa en las unidades administrativas. Su objeto serán los documentos administrativos electrónicos, su aplicación a partir de sistemas integrados por los denominados procesos de gestión de documentos, cuya mayoría se identifica con las de las funciones archivísticas reconocidas, como son la captura, el registro, la clasificación, la descripción, el acceso, la calificación y valoración, la preservación y conservación, la transferencia, la destrucción. Y algunos procesos más estimados horizontales porque son comunes a cualquier gestión de cualquier naturaleza: documentación, formación, auditoría, actualización. El mantenimiento del sistema se atribuye al responsable de la gestión de documentos, sin precisar si será un informático, un documentalista o un archivero.
Además de los procesos como elementos del sistema, están algunos instrumentos como el esquema de codificación, el esquema de metadatos, el cuadro de clasificación y el calendario de conservación. Y no falta entre los elementos del sistema algún órgano como la comisión calificadora. Los archivos son sustituidos a efectos de denominación por dispositorios electrónicos, quedándonos sin saber cuánto. Sin embargo, la ya citada Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que usa una terminología tradicional, reconoce para cada administración un archivo electrónico único que de alguna manera recupera la visibilidad de los archiveros. El referido archivo corresponderá a los testimonios de procedimientos administrativos finalizados, que entiendo no tienen por qué ser expedientes de conservación permanente. Reconoce que este archivo es compatible con los diversos sistemas de redes de archivos previstos en la legislación, guardando, como he dicho hace un momento, la continuidad con el Archivo Histórico Nacional, respetando el reparto de responsabilidades sobre custodia y traspaso, que mejor sería transparencia. Y a partir de aquí, también precisa que la eliminación autorizada se llevará a cabo aquí según la normativa aplicada. Y a partir de aquí me entra la duda sobre las funciones que ha de llevar a cabo este archivo, que nos permitirán la identificación con un archivo de gestión, intermedio o histórico, o los tres a la vez. Para nosotros, el punto de partida de esta gestión de documentos está en la ley, como sabéis, del 22 de junio de 2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a las actuaciones públicas, y más concretamente en el artículo 21 del Esquema Nacional de Interoperabilidad que deriva de dicha ley. La referida ley se ha desarrollado, como todos sabemos, a partir de decretos como el de 8 de enero de 2010 para el Esquema Nacional de Interoperabilidad, conocido como el ENI, en la misma fecha para el Esquema Nacional de Seguridad, conocido como el ENI, el Esquema de Metadatos de Gestión de Documentos del año 2012. Los derivados del dinero son los que nos afectan más directamente en el tema que nos ocupa. La norma técnica de interoperabilidad de política de gestión de documentos electrónicos, la NETI, difundida por resolución del 28 de junio de 2012, la guía de aplicación de esa norma técnica, la GETI, difundida por resolución también de junio de 2012, y por último, el modelo de política de gestión de documentos electrónicos para las instituciones públicas, cuya edición es de noviembre de 2013. Y a partir de aquí, son las instituciones públicas las que han de elaborar un reglamento, ordenanza o norma de aplicación siguiendo los criterios fijados en los textos arriba citados. Quizás convengan, antes de terminar, algunos comentarios. Como vemos, el marco jurídico para una política de gestión de documentos electrónicos está establecido y está próxima, como sabemos, ya el 10 de diciembre, de la entrada en vigor de algunos títulos de leyes recientes y, sin embargo, quedan por determinar más de un proceso de aplicación. No cabe duda que después de analizar los textos que lo componen, ese marco jurídico, y antes de la elaboración de la correspondiente ordenanza, sería necesario, por una parte, contextualizar sin ambigüedad ni discrecionalidad el concepto, el tiempo y el espacio y los agentes de la gestión de documentos electrónicos y establecer las relaciones de la gestión administrativa con la gestión documental y de la relación con el ciclo vital, y de otra, reflexionar sobre el papel de los archiveros en dicha gestión. Porque, como ahora veremos, algunas dificultades pueden entorpecer nuestro propósito. Y finalmente, tendremos también que pensar en la reelaboración de la metodología a aplicar para cada uno de los procesos reconocidos en dicha gestión,
porque algunos de ellos, como el acceso y la calificación, ofrecen bastantes dudas sobre su aplicación. Quizá por este motivo, la 33ª Mesa de Archivos de Administración Local ha quedado propuesto como trabajo de equipo elaborar un modelo de aplicación del proceso de calificación para los archivos municipales. Hasta la fecha son más de uno y más de dos los reglamentos elaborados por ayuntamientos y diputaciones provinciales, y no siempre hay coincidencia entre ellos. Hace un momento he hablado de dificultades, y en efecto, en uno de otros textos, decretos, reglamentos, detectamos identificaciones que invitan a la confusión. Así, documentos e información, entre gestión y tratamiento, entre gestión documental electrónica y gestión administrativa con documentos electrónicos, y perdonad que insista, pero debe quedar claro, sin perjuicio de su relación, que una cosa es la gestión administrativa, aunque sea con documentos electrónicos que no nos corresponden, y otra la gestión de documentos que debiera correspondernos. Hay también dificultades entre transparencia y trazabilidad, amén de las confusas y diferentes etapas reconocidas en dichos textos para el ciclo vital de los documentos, que pasan de 2 o 3 etapas a 5 momentos, confundiendo etapas con funciones archivísticas, cuando el ciclo vital, de verdad, va referido a los tiempos de uso y utilidad administrativa de los documentos, de tal manera que a veces no queda claro cuáles son el principio y el final de la gestión de documentos, sobre todo el final. Es apartado importante la fijación de responsabilidades, porque se parte de que todo el personal de la organización ha de estar implicado en dicha gestión. A este respecto, resulta significativo que la responsabilidad de la implantación y tratamiento y mantenimiento del sistema corresponda al denominado responsable de la gestión de documentos, que traducido no puede ser sino gestor de documentos, y ocurre que la denominación de gestor de documentos se la atribuyen con mucha fuerza a los documentalistas, también los informáticos. Los gestores en relación a esta vacilación me viene a la memoria el planteamiento de los archiveros catalanes de establecer 3 perfiles archivísticos: gestor de documentos, archivero digital y archivero simplemente. De aquí que esa responsabilidad, que mejor será por responsabilidad, ha de fijarla el reglamento u ordenanza correspondiente. Pero está ocurriendo que no es por coincidencia, al menos en los reglamentos que yo he analizado. Y entiendo que va a ser bastante decisiva la presencia de archiveros en la redacción de los referidos reglamentos. Creo que cuando leáis la conferencia podréis, porque he hecho al final un repaso de los procesos de la gestión de documentos que de alguna manera coinciden en su denominación con las funciones archivísticas, pero creo que ya es suficientemente tarde para detenerme. Solo voy a hablar de 2, porque claro, mantienen las mismas denominaciones, pero los contenidos varían. Entonces me voy a referir a la captura y registro. 2 procesos o 1, según los textos. La captura como tal no estaba contemplada en nuestra gestión de documentos, en los documentos en papel, pero sí la identificación. En el artículo 27 del Reglamento del Sistema Andaluz de Archivos del año 2000 figura como primera fase del tratamiento archivístico y la sitúa en las áreas de producción, determinando la clasificación, la descripción y la valoración. Ahora la captura exige un identificador o código único y los metadatos mínimos obligatorios. Supone la entrada en el sistema. De aquí que sea difícil distinguir la captura del registro. Y de hecho,
alguno de los reglamentos ya elaborados no reconoce dos procesos sino uno. Y por último, referirme al proceso de calificación. El proceso de calificación incluye la valoración en una superposición difícil de distinguir al reconocer los documentos esenciales como diferentes de los de conservación permanente. Cuando, para la distinción de uno y de otro en esos textos, se usan los mismos criterios. Habrá que establecer los criterios para distinguirlos perfectamente. Y está por ver si esa comisión calificadora prevista es la que decide en uno y otro caso, en la calificación y en la valoración, o se mantiene además la comisión de valoración. Concluidas todas estas apreciaciones, entiendo e insisto que afrontar las políticas de gestión de documentos electrónicos supone contextualizar sin ambigüedad, sin discrecionalizar el concepto, el tiempo, el espacio y los agentes de dicha gestión y como archivero reflexionar y asumir el papel que nos corresponde. A este respecto es ilustrativa una reciente reflexión de Alfonso Díaz Rodríguez en una entrevista concedida a la revista Magma de los alumnos del máster de la Universidad Carlos III, que dice: la gestión documental exige la implicación y la colaboración de muchos, y por lo que a nosotros, archiveros, afecta, juega un papel decisivo la formación continua, porque aunque los documentos no sean cambiantes, sí lo es el contexto en que se produce, tanto desde la perspectiva del marco jurídico que determina las competencias y el modelo de producción de documentos, como desde el punto de vista de uso de sistemas soportados en tecnología de la información y en la mayor demanda de transparencia y acceso en tiempo real a los documentos. Y termino. No podemos cerrar los ojos y decir, como yo he ido en alguna ocasión, que esto no nos corresponde. De aquí que importe que seamos más y mejores formados los archiveros de este país. Muchísimas gracias.